¿qué tal? Mi nombre es Leslie. En esta ocasión les traigo un video súper interesante sobre la historia de un asesino en serie. Este fue uno de los primeros asesinos en la historia de Estados Unidos, el cual le apodaban el Dr. Holmes, también conocido por sus siglas H.H. Holmes, que en realidad querían referirse al nombre de Henry Howard Holmes. Principalmente este personaje, pues, nació con el nombre de Herman Webster Mudgett. A lo largo de la historia pues vamos a ir viendo qué orilló a este personaje a cambiar su identidad y por qué esta historia pues me resultó bastante interesante. Así que quédense viendo el video para que no se pierdan de nada. Todo comienza en el año de 1861 en la ciudad de Hamilton, donde este personaje nace en una familia pobre, donde el padre era un ganadero y la madre era una maestra. Tuvo más hermanos, por lo que pues se caracterizaba por estar en una familia pobre, y pues él también se podría decir que era un niño un poco tímido, que no podía socializar fácilmente con sus compañeros, y pues eso fue causa para que fuera víctima de bullying, lo cual lo llevó a uno de los eventos más traumáticos de su historia, y por lo que se podría decir que se desencadenó pues toda su historia criminal. Fue en un día donde sus compañeros lo obligaron a tener que abrazar un esqueleto humano, lo cual, pues lejos de causarle algún tipo de temor o ponerlo nervioso, lo fascinaron y realmente a él le empezó a gustar mucho y empezó a despertar esa cierta curiosidad por lo que es pues el cuerpo humano. Y fue por eso que cuando cumplió sus 18 años decidió estudiar medicina. Sin embargo, pues él no podía solventar los gastos de una carrera que desde el momento pues ya era un poco costosa. Por lo que comenzó a practicar algo que caracterizó incluso su modus operandi ya cuando pues se dedicó a ser un asesino serial. Y fue en el tener el don de poder atraer a las chicas y poder influenciarlas, y pues obviamente no atraía a cualquier chica, siempre eran chicas adineradas que podrían aportarle y podían ayudarle a él para seguir prosperando. Y fue por eso que justo a la edad de 18 años se casa con Clara Lovering, quien fue su primera esposa, con la que incluso se dice que llegó a tener un hijo. Esta era una joven adinerada, una joven noble que pues pudo costear todos sus estudios, y en el momento de que él llegó a tener su título universitario, pues la dejó. La dejó y se fue de ese entonces de la ciudad de Hamilton para seguir con más objetivos, ya que pues realmente no sentía un lazo amoroso por ella, solo había sido una estrategia para que él pudiera llevar a cabo sus estudios, ya que sabía que pues él no iba a poder costearlos. Y bueno, así fue como llegó a Chicago, el cual se convierte en su principal campo de actuación. Se dice que durante todo este tiempo él se dedicó a profanar varias tumbas donde él extraía los cuerpos para poder hacerse pasar por el titular o el familiar. Obviamente todo esto fue mediante fraudes, donde él llegaba a falsificar varios documentos haciéndose pasar por familiares de ellos para poder cobrar seguros. Y de esto pues se dice que fue como estuvo solventando varios de sus gastos. Se podría decir que pues vivió de eso durante bastante tiempo. Incluso se llegó a decir que duró como un año ejerciendo su carrera, y pues así fue como estuvo solventando sus gastos. Esta fue una forma en la que siguió viviendo de ello, ya que además de profanar esas tumbas y pues él mismo satisfacer su necesidad por estar conociendo el cuerpo humano o hacer experimentos un tanto pues perturbadores, también se dedicaba a vender todos estos esqueletos a las universidades, los cuales pues le pagaban muy bien en ese entonces. Y fue hasta 1885 donde se convirtió en uno de sus más importantes objetivos, que es el Hotel del Terror, o lo que también conocieron como el Castillo de la Muerte, ya que se trataba de una fortaleza de 3 pisos, en el cual tenía un estilo un tanto medieval, donde lo convirtió en un hotel. Eran una planta baja donde consistía en varios locales comerciales, lo cual pues aparentemente no pasaba nada ahí, todo estaba muy normal. El primer piso del hotel pues ya eran las habitaciones, y el segundo piso y tercer piso. La verdad pues es un poco confuso
porque varias fuentes aseguran que eran entre 100 habitaciones y otros aseguran que solo consistían entre 60 o un poquito más de 60. Pero realmente pues sabíamos que había todavía más, porque toda esa estructura pues estaba llevada a cabo por muchos pasadizos, muchos cuartos secretos, muchos lugares que no llevaban a nada, es decir, una escalera que no te llevaba a ningún lado, una puerta que estaba totalmente sellada. Entonces realmente se caracterizó porque él solo conociera los planos. Incluso se llegó a decir que hubieron varios contratistas, hubo mucha gente durante la construcción de este hotel, es decir, los contrataba ya sea por un mes mientras construían ciertos cuartos y luego los despedía misteriosamente, incluso algunos pues llegaban a desaparecer y ya más tarde se supo que era porque llegaba a cobrar sus seguros. Y bueno, esto con el objetivo principalmente de que solo él conociera los planos. Más adelante también hay algunas versiones donde dicen que hubo un cómplice que él también conocía los planos. Sin embargo, pues en casi todas las historias coincide que solo él conocía los planos, solo él sabía qué escaleras llevaban a tal cuarto, cómo podían funcionar los tubos de gases, ya que había tubos conectados que con él solo presionar un botón se llenaba de gas la habitación y así era como sus víctimas pues fallecían. Y en la planta del sótano se supone que era como su principal campo de trabajo, su principal habitación de donde llevaba a cabo todas estas torturas, ya que se dice que incluso llegó a tener varios artefactos de torturas, llegó a tener cal viva, ácidos, mesas donde practicaba autopsias. Y alguna característica muy interesante sobre las habitaciones era que todas estaban totalmente, no podía traspasar el sonido, eran sonoríficas. Entonces, la verdad, pues esto es algo que si nos ponemos a imaginar, las víctimas pues debieron haber sufrido muchísimo, porque realmente solo él conocía por dónde podían escapar y pues tenía totalmente todo planeado para que esto no ocurriera. Incluso se dice que llegó a tener mirillas en los espejos de las habitaciones, entonces él podía ver a cualquier habitación. Él tenía pasadizos por donde pasaba y veía cómo estaban durmiendo las jóvenes. Y justo en el momento que él se le antojaba, pues podía llegar y llevárselas y matarlas, porque principalmente su objetivo pues era cobrar sus seguros de vida. Y así fue como lo hizo durante bastante tiempo. Incluso pues aprovechó que hubo un evento internacional donde varias mujeres y varias personas, también hombres, llegaron a instalarse a su hotel. Y pues ahí fue donde él empezó a valorar quiénes eran las jóvenes que mejor le convenían. Y pues de eso se hizo. Él realmente pues valoraba mucho que llegaran viudas, que nadie fuera a estar buscando para poder aprovecharse más fácilmente de ellas. Se dice incluso que en varias de las versiones que el tercer piso era completamente donde sucedían todas las atrocidades. Es decir, que el segundo piso a lo mejor era donde podían haber clientes que iban, se instalaban y salían para que no hubiera sospechas. Pero realmente los que a él le interesaban, en este caso las mujeres, pues las instalaba en el tercer piso, que era donde estaban todo tipo de cosas inimaginables, como pasadizos que no llevaban a ningún lado, los tubos de gases en las habitaciones, todas las mirillas, todo. Entonces eso era objetivo principalmente donde más tarde se dieron cuenta los policías, las autoridades, que allí realmente era donde sucedía todo. Y luego él tenía un elevador del tercer piso hacia el sótano, que era donde bajaba todos los cuerpos para poder experimentar en la parte del sótano. Y pues realmente ahí era donde sucedía todo también. Y bueno, realmente cuando terminó este evento internacional, pues él se dio cuenta de que todas sus ganancias disminuyeron significativamente, lo cual pues a él no le convenía, ya que pues él tenía una estructura bastante grande, que era muy difícil pues solventar los gastos si realmente no iba a haber gente que pues pudiera estar yendo ahí a hospedarse.
Fue entonces cuando se le ocurrió la brillante idea de incendiar el tercer piso y con eso pues poder cobrar el seguro, que se estimaba en unos $60,000 de la época. Y fue entonces cuando se le ocurrió la idea de incendiar todo el tercer piso. Se estima pues aproximadamente unas 50 habitaciones en cuanto a la mayoría de las versiones. Y pues bueno, ahí pues él realmente se dio cuenta muy tarde que esto iba a meritar a que hubiera investigaciones, a que hubiera peritajes para poder saber si el incendio había sido provocado o realmente había sido un accidente. Y fue entonces como le surgió pues un poco de pánico, le dio miedo y tuvo que huir para no levantar sospechas, principalmente porque, como saben, pues el hotel tenía varias estructuras secretas, entonces a él le daba mucho miedo que pues lo descubrieran. Y fue así como tuvo que huir y dejar su hotel. Actualmente el hotel ya no existe, pero cuando hubieron previas investigaciones, pues sí se pudo determinar, las autoridades sí pudieron descubrir cómo estaba estructurado, o por lo menos se estaban dando una idea de que realmente lo que parecía un hotel no tenía nada que ver con un hotel, y en realidad era el escenario donde varias personas fueron víctimas de las peores muertes inimaginables. Y bueno, pues el personaje de Holmes realmente se dedicó a seguir estafando, a seguir haciéndose pasar por familiares de cuerpos, y continuó. Sin embargo, fue hasta el donde entra el personaje de Benjamin Pitezel. Pues era uno de esos cómplices en el que anteriormente pues les comentaba que posiblemente él también sabía los planos verdaderos de lo que era el hotel. Y bueno, a ellos dos se les ocurrió que tenían que hacer pasar como muerto a Benjamín para poder reclamar un seguro y pues así poder obtener cierta ganancia, ya que estaban prácticamente en la calle, ¿no? Y bueno, el plan principalmente consistía en que iban a hacer pasar por muerto a Benjamín, iban a profanar una tumba, iban a hacer pasar su cuerpo, iban a desfigurar la cara para que se pudiera pues realmente entender un poco cómo había sucedido. Sin embargo, pues fue bastante difícil, pues al final Benjamín pues realmente sí muere porque Holmes lo traiciona. Él realmente planeaba quedarse completamente con el seguro, no darle nada a la esposa de Benjamín ni a sus hijos, y pues para no levantar sospechas se le ocurre la brillante idea de ir a matar a su esposa de Benjamín y a sus hijos. Y pues así fue como realmente las autoridades dieron con él, ya que él era el principal sospechoso. Y fue así como llegó a tener 3 años de prisión mientras se discutía el juicio, y fue ahí donde se descubrieron pues todo lo del hotel, lo que realmente parecía que era un hotel, que no tenía nada que ver con un hotel y que realmente pues fue el escenario de todos estos crímenes. Entonces él llegó a confesar 27 muertes, al parecer, 27 víctimas, el que él confesó. Sin embargo, en cuanto a las investigaciones y peritajes que se llevaron a cabo en el hotel, se descubrieron hasta 200 y 300 cadáveres, que pues probablemente pudieron haber sido más, ya que como les comentaba, él se dedicaba a echarlos en la cal viva, incluso tenía crematorios ahí mismo en el sótano. Entonces realmente la cifra pues se desconoce por completo, pero sí se estima que son entre 200 y 300 pues asesinatos que ocurrieron ahí en ese hotel. Sin embargo, realmente solo se le pudieron comprobar 9, entre ellos la esposa, Benjamín y sus hijos. Y pues para esto fue condenado en la época a morir ahorcado, morir suspendido. Sin embargo, se dice que una vez que estaba suspendido, en la posición que lo colocaron, pues realmente hubo un error, donde él estuvo agonizando durante 15 minutos porque no se le rompía el cuello. Y pues lejos de alguien sentir algún tipo de remordimiento, pues realmente lo dejaron ahí porque sabían que él se lo merecía. Entonces es muy característico esto de que él estuvo 15 minutos pues sufriendo, ¿no?, por su vida. Sin embargo, pues es algo muy importante que incluso se llega a aclarar que él no sintió ningún tipo de arrepentimiento por lo que hizo. Incluso cuando murió, pues él pidió que
que su tumba fuera cubierta con cemento y se sepultara 2 metros bajo piso, incluso sin ningún tipo de lápida arriba, para que nadie supiera dónde estaba enterrado, y con esto pues evitar que alguien profanara su tumba, ya que pues obviamente él sabía que él se había dedicado a esto durante mucho tiempo y le daba pues cierta inquietud que alguien le fuera a hacer lo mismo. Entonces se supone que esto fue lo que se llegó a hacer. Realmente pues no sabemos si fue así, pero se supone que esto fue lo que debió haberse hecho. En la época llegaron a ofrecerse hasta inimaginables sumas de dólares para obtener su cerebro y poder estudiarlo. Incluso la gente quería quedarse con algún tipo de extremidad de su cuerpo, pues en forma de venganza, porque muchos de ellos pues eran familiares de víctimas que se creía que habían sido asesinadas por él. Incluso un dato súper interesante fue que durante el tiempo que Holmes estuvo activo como asesino serial, también estaba Jack el Destripador. Entonces hay algunas teorías, algunas versiones que confirman, bueno, no que confirmen, sino que tratan de asociar estos dos asesinos, e incluso hay algunas personas que piensan que son la misma persona y que se puede tratar de que Holmes realmente pues era Jack el Destripador. Y la verdad pues esta historia se me hizo súper interesante, espero les guste mucho. Si tienen algunas dudas pues ya saben que pueden dejarlas aquí en los comentarios. La verdad, como les comentaba, hay muchas versiones, traté de juntarlas todas en una para que se quedara un poco más claro. La verdad a mí se me hizo súper interesante lo del hotel, no sé por qué, pero me gustaría que este hotel siguiera existiendo para que pudiera ser un museo que pudiéramos conocer. Sin embargo, pues se sabe que por algo pasan las cosas, ¿no? A lo mejor y alguien pudo haber hecho mal uso si siguiera en funcionamiento. Y pues la verdad, no sé, es alguna historia súper inimaginable. A mí se me hizo muy interesante y quería compartírselas. Y pues espero que investiguen un poco más sobre este personaje, porque la verdad a mí me dejó súper fascinada, súper interesante se me hizo esta historia. Así que nos vemos para otro video, espero verlos pronto.